enteros. Un conjunto mayor. En los números naturales encontramos todos los números positivos. Ya se amplía el conocimiento del conjunto de los números enteros donde aparecen los negativos. Y después de ello, un conjunto más grande que estudia a lo que son expresiones quebradas, fracciones y también los números decimales. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Lo que son las fracciones. La próxima semana estudiaremos problemas con fracciones, luego viene el trabajo con los decimales y las operaciones combinadas. ¿Ya? Vamos a explicar entonces qué es una fracción. Un término que ya lo conocemos o que lo hemos escuchado. Una fracción es una operación y tiene dos elementos. Tiene esta forma. A sobre B. Este elemento se llama numerador y este elemento se llama denominador. Denominador. Numerador y denominador. ¿Listo? Entonces, una fracción es una operación. Esa operación es la división, que tiene dos elementos. El numerador, aquel que se ubica en la parte superior, y el denominador, aquel que se ubica en la parte inferior. Si hablamos de la operación de la división, el numerador viene a ser el dividendo y el denominador viene a ser el divisor. ¿Sí? Muy bien. Estos elementos vamos a ubicar o ver cuál es la función de cada uno de ellos. Tenemos aquí una tabla y esa tabla la voy a dividir en 4 pedazos para recordar un poco cuál es la función del numerador y cuál es la función del denominador. Muy bien, de esos 4 pedazos es una sola tabla, la unidad representa el todo, o sea, la tabla en este caso, y esta tabla se está dividiendo en 4 pedazos. Quiere decir que yo puedo expresar este número 1 como una fracción. ¿Cuál sería la fracción? 4 pedazos en la cual se ha dividido la tabla. Esta es la operación, la denominación o la expresión fraccionaria del número 1. ¿Qué pasa si esta tabla se hubiera dividido en 8? Entonces, la expresión fraccionaria del número 1, ¿verdad? Dividido en 8 pedazos, sería 8 sobre 8. Muy bien, ¿cuál es la función del numerador? Si yo tengo esta tabla y cojo un pedazo para hacer algún arreglo en casa, entonces, este pedazo que estoy cogiendo, lo estoy tomando de un todo. Forma parte de este grupo de pedazos de la unidad. Entonces, el numerador me va a indicar las partes que yo voy a utilizar del total o de la unidad. Y el denominador me va a indicar las partes en las cuales se está dividiendo toda la unidad. ¿Sí? Vamos a admitir a alguien más. Entonces, ¿qué es el numerador? Es el elemento que me indica las partes que yo tomo del total. ¿Y qué es el denominador? Es el elemento de la fracción que me indica las partes en las cuales se divide la unidad. ¿Ya? La unidad. Yo no entiendo por qué ya acabo La de entrar. fracción se clasifica, o las fracciones se clasifican. Hay una clasificación de fracciones. Y aquí vamos a ver que las vamos a clasificar, pero teniendo en cuenta ciertas condiciones. Por ejemplo, la primera condición, comparando sus términos. Comparando sus términos. ¿Cuáles son los términos, profesora? Los términos son el numerador y el denominador. Y aquí en la comparación de términos voy a encontrar una subdivisión. Esa subdivisión será las fracciones propias y las fracciones impropias. ¿Por qué y cuándo hablamos de fracciones propias y cuándo hablamos de fracciones impropias? Pues aquí mucha atención. Las fracciones propias
son aquellas que tienen una característica fundamental. El numerador es menor que el denominador. Fracción propia, numerador menor que el denominador. Y si yo quiero colocar ejemplos de una fracción propia, pues tengo al 1/2, tengo al 7/8, y así tengo al 23/30 y muchas más. Numerador menor que el denominador. Caso contrario, sucede con las fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas en donde el numerador es el denominador, ¿sí? Y los ejemplos que vamos a colocar aquí, pues van a ser aquellos en los cuales yo debo de colocar un numerador más grande que el denominador. Hablamos en valores. Entonces, puedo colocar un 3/2, ¿sí? Es una fracción impropia. Puedo colocar un 15/7, también es una fracción impropia, y así sucesivamente. Fracciones propias, numerador menor que el denominador. Fracciones impropias, numerador mayor que el denominador. De esta parte teórica, es importante rescatar un tipo de fracción conocida como fracción mixta. ¿Qué es una fracción mixta? ¿Cómo obtengo una fracción mixta? La fracción mixta nace justamente de una fracción impropia. Si yo tengo una fracción impropia, como las que están acá, y más ejemplos que ustedes pueden hacer, realizar, voy a trabajar la fracción mixta. Tiene una característica, una parte entera y una parte fraccionaria. 3/5, supongamos. Entonces, esa es una fracción mixta. Una parte entera y una parte fraccionaria. Pero esta fracción mixta, yo la puedo cambiar, la puedo convertir. ¿A qué la puedo convertir? A una fracción impropia. Siempre será una fracción impropia. Vamos a ver, ¿cuál es el proceso que realizo para yo cambiar esta fracción mixta a fracción impropia? La siguiente. Multiplico el denominador por el número entero y le voy a agregar el numerador. Entonces sería 5 por 2 más 3. Y como denominador me voy a quedar siempre con el que tengo en la fracción mixta. O sea, 5. Resuelvo. 5 por 2 más 3, 13/5. Ese 13/5 tiene el numerador mayor que el denominador. Por lo tanto, cumple con esta característica. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, clasificación. Comparando sus términos, propia o impropia. La fracción mixta nace o tiene una parte entera y una parte fraccionaria y se convierte a una fracción impropia. Si yo quiero hacer lo contrario, es decir, si yo quiero convertir una fracción impropia a una fracción mixta, ¿qué es lo que voy a hacer? Simple y sencillamente voy a dividir. Vamos a convertir este 13/5 en 2 enteros 3/5. De la siguiente manera. 13 entre 5, lo estoy dividiendo, aproximadamente 2, porque si le coloco 3, se pasa del 13. 2 por 5, 10, para 13, 3. No puedo hacer más, no lo puedo seguir dividiendo porque voy a obtener números decimales. Y lo que yo quiero es convertirlo a un número mixto. Entonces, este cociente queda como parte entera. Este residuo viene a ser el numerador. Y el denominador viene a ser el divisor. Y obtengo lo mismo que se colocó
como ejemplo de fracción mixta. ¿Por qué es lo mismo? Porque se trata de la misma operación. Entonces, convertimos una fracción mixta a fracción impropia y viceversa. Una fracción impropia a una fracción mixta. ¿Sí? Entonces, esto es la parte teórica que la necesito para desarrollar la ficha, ¿ya? Y en donde ustedes se han dado cuenta que aparecen números mixtos. Es decir, que tenemos que convertir o tenemos que desarrollar, operacionalizar. Si alguien, voy a dar un minutito para que puedan registrar de repente alguna parte de la teoría. Entonces, observamos. Vamos a recordar. Otro tipo de clasificación, aquellas que tienen divisores comunes entre sus términos, y ahí están las reductibles, las irreductibles. Siguiente tipo de clasificación, teniendo en cuenta los denominadores, y están las fracciones ordinarias y las fracciones decimales. Cuando una fracción es ordinaria y cuando una fracción es decimal. Una fracción es ordinaria, o también conocida como fracción común. Es decir, los denominadores, ¿sí? Los denominadores no pueden ser la unidad seguida de ceros. Ejemplos de fracciones ordinarias. 3 medios. Otro ejemplo de fracción ordinaria. 17 veinteavos. Otro ejemplo de fracción ordinaria. 7 quintos. Los denominadores no tienen la unidad seguida de ceros. Sin embargo, las fracciones decimales son aquellas que sus denominadores tienen a la unidad seguida de ceros. Una base, 10. Ejemplo, tenemos el 4 sobre 10. Este es un ejemplo de fracción decimal. 24 sobre 10. Otro ejemplo de fracción decimal. 2 sobre 100. 1 y un 0. 1 y 2 ceros. Solo este tipo de denominadores corresponde al grupo de las fracciones decimales. Por aquí tenemos un 17 sobre 10 al cubo. Y el 10 al cubo me indica el 1 con 3 ceros. Por lo tanto, el 1 con 3 ceros es 1000. 17 sobre 1000. ¿Sí? Entonces, agregamos 4 clasificación a lo que son las fracciones. ¿Sí? Muy bien. Divisores comunes, denominadores, y luego, como una quinta clasificación, tenemos lo que ustedes le conocen como, grupo de fracciones. Grupo de fracciones. Y aquí en el grupo de fracciones, cuando hablamos del grupo, tenemos que pensar que no voy a trabajar de una sola fracción, sino que tengo que ver más de una fracción. Para poder comprobar, para poder comparar. Y aquí están las famosas fracciones homogéneas, ¿verdad? Y todas sabemos que el grupo de fracciones homogéneas son aquellas que tienen igual denominador. Mientras que el grupo de fracciones heterogéneas son aquellas que tienen sus denominadores diferentes. Ejemplo de fracciones homogéneas. 5 novenos, otro ejemplo de fracción homogénea, 3 novenos, otro ejemplo, 11 novenos. Denominadores iguales. Ejemplo de fracciones heterogéneas. Los denominadores completamente diferentes. 1 medio, 5 séptimos, y por aquí tenemos un 13 cuartos. Ahí está. Fracciones homogéneas, fracciones heterogéneas. ¿Listo? Entonces, vamos a agregar a ese grupo de fracciones propias, impropias, mixtas, las reductibles, las irreductibles, luego tenemos las ordinarias o comunes, ¿ya? Ordinarias, las decimales
decimales, el grupo de homogéneas y heterogéneas. Listo. Muy bien. Entonces, 5 tipos de clasificación de las fracciones y aquí las tenemos de manera general. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo les voy a colocar este ejemplo. La fracción 13 onceavos. Esta fracción 13 onceavos. ¿A cuál corresponde? Analicemos una por una. ¿Es una fracción propia? ¿Es una fracción impropia? ¿Necesariamente una fracción tiene que ser una o un tipo de clasificación? Pues no. Una fracción puede ser, ¿ya?, propia, pero también puede ser ordinaria o puede ser decimal, dependiendo la característica. Entonces vamos a analizar esta fracción. 13 onceavos. ¿Es propia? Propia es aquella cuyo numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, ¿es propia? No es propia. Es una fracción, vamos a colocarle por aquí, impropia. La fracción impropia es aquella que tiene el numerador mayor que el denominador. Muy bien. Entonces tenemos impropia. ¿Es una fracción mixta? Tendríamos que dividirlo, ¿verdad? Pero para ahorrar ese dividirlo, recordemos que si hay un número o una fracción impropia, automáticamente yo la puedo convertir en mixta. No necesito hacer la división porque sé que se trata de una fracción impropia. Y si es una fracción impropia, también es una fracción mixta. Cosa que no va a suceder con las fracciones propias. Ninguna fracción propia puede convertirse a fracción mixta. Ninguna. Sigamos. ¿Es una fracción reductible? ¿Se puede simplificar más de lo que ya está? Ya no se puede. Por lo tanto, no es reductible. Al contrario, es irreductible. Muy bien. ¿Es una fracción ordinaria o es una fracción decimal? No, no puede ser decimal, profesora. ¿Por qué? Porque las decimales tienen la característica de tener como denominador la unidad seguida de ceros. Y aquí no lo está. Por lo tanto, es una fracción ordinaria. Y para poder clasificar a esta fracción como homogénea y heterogénea, necesito tener a otra fracción. Solita no puede ser ni homogénea ni heterogénea, porque tendría que comparar los denominadores. Entonces, no lo clasifico de esa manera. ¿Listo? Entonces, eso para tener en cuenta que una fracción se puede clasificar de varios tipos. El proceso de homogeneizar significa que yo tengo que convertirlas en fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque teniendo fracciones homogéneas solo sumo o resto los numeradores y me quedo con el mismo denominador. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, el número 2/5 más 3/5? Son fracciones homogéneas. Sumo los numeradores y me quedo con el mismo denominador. No sumo los denominadores. ¿Cuánto es esto? 5 sobre 5. Y 5 entre 5 es 1. Pero si yo tuviese el 1/2 más 4/3, son fracciones que tienen diferente denominador. Por lo tanto, ¿qué debo de hacer? Debo de homogeneizarlos. Y homogeneizarlos significa sacar el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de 2 y de 3, 6. 6 entre 2, 3. Por 1, 3. Más 6 entre 3, 2. Por 4, 8. ¿Y qué voy a hacer aquí? Ya tengo un denominador
y operacionalizo los numeradores. ¿Qué significa? 3 más 8, 11. Es una fracción irreductible, ya no la puedo simplificar más. Por lo tanto, queda ahí. Adición y sustracción, lo mismo con la sustracción. ¿Qué pasaría si aquí en vez del más fuera un menos? Pues aquí sería también un menos, ¿verdad? Y la respuesta ya no sería 5. La respuesta sería negativo 1. ¿Ya? Entonces, cuando trabajamos con operaciones, adición y sustracción, tengo que realizar el proceso de la homogeneización. Convierto los decimales, los números de denominadores, los voy a poner o colocar iguales a través del mínimo común múltiplo. ¿Qué es lo que estamos sacando? Mínimo común múltiplo del 2 y del 3. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? En la multiplicación y en la división. Voy a colocar una multiplicación. A ver, por aquí. Tengo 3 novenos por 5 cuartos. La multiplicación, ¿qué hace? Hace posible que el numerador y el denominador se multipliquen de manera horizontal. Es decir, 3 por 5, ¿cuánto es? 15. 4 por 9, o 9 por 4, ¿cuánto es? 36. ¿Verdad? Y viene luego el proceso de simplificar. Puedo simplificarlo aquí en la respuesta, que es lo común que desarrollamos o hacemos, sacando en ambos casos que tienen. Tienen tercia. Tercia de 15, 5, y tercia de 36, 12. Como ya no puedo simplificar más, porque esta ya es una fracción irreductible, lo dejo ahí. Pero hay algunas personas que para evitar esto, porque a veces salen números muy grandes, tienen 3 novenos por 5 cuartos. ¿Y qué pasa? En la multiplicación podemos simplificar numerador y denominador de cualquiera de las fracciones. Eso significa que yo puedo simplificar tercia 1, tercia 3. Y cuando ya me doy cuenta que no puedo simplificar más los elementos, siempre, ojo, siempre, numerador con denominador, numerador con denominador, o numerador con denominador. Cuando ya no hay más que simplificar, multiplico 1 por 5, 5, y 3 por 4, 2. 5 doceavos, 5 doceavos. Es listo. Esto es la multiplicación. En el caso de la división, ¿ya? Vamos a dividir 2 séptimos entre 1 noveno. En la división, este signo entre se cambia por el signo por. La primera fracción la coloco igual, 2 séptimos, pero la segunda fracción la invierto. Vamos a colocar aquí, en vez de 1, vamos a colocarle un 3 novenos. ¿Sí? La invierto. Significa que el 9 que está como denominador, lo coloco como numerador. Y el 3 que está como numerador, viene a ser denominador. Y como ya tengo una multiplicación, que es lo que hemos hecho acá, pues voy a multiplicar de manera horizontal. 2 por 9, ¿cuánto es? 18. Y 7 por 3, ¿cuánto es? 21. ¿Puedo simplificarlo? Claro, ambos tienen tercia. Tercia de 18 y tercia de 21. Tercia de 18, 6. Tercia de 21, 7. Y el 6 séptimos ya no se puede simplificar más. Lo dejamos ahí. ¿Sí? Adición, sustracción, multiplicación y división.